Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí se Hola, escucha. hola, buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión. Básicamente en esta sesión lo que vamos a hacer es brindarles el temario en el cual, bueno, pues ustedes se pueden apoyar para que vean, ¿verdad?, cuáles van a ser los temas que deben de repasar para la presentación de su primer examen parcial, correspondiente pues a la materia de filosofía. Entonces, vamos a ver en estos, pues en estos minutos, ¿verdad? Lo que va a ser el temario que debemos de repasar. Vamos a ver las características de este examen y bueno, pues hacer un breve repaso con unas actividades, unas dinámicas que les he preparado para bien de poder, pues de cierta manera, repasar estos temas, ¿ok? Entonces, bueno, pues bienvenidos, ¿verdad? A esta sesión. Esta sesión de igual manera pues está siendo grabada para todos aquellos que no tienen oportunidad de conectarse en este momento. Bueno, pues van a poder ustedes ver posteriormente este video y a su vez les compartiré este temario, ¿verdad? Copia de esta presentación por medio de la plataforma en el espacio de recursos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Déjenme, me paso acá la presentación y em, aquí en el tema de filosofía, a ver, déjenme, ok, sí, sí estamos viendo ahí bien la presentación. Muy bien. Los temas que vimos en relación a el primer tema fue obviamente, bueno, pues definir propiamente lo que es la filosofía. Vimos también las ramas de las cuales se compone la filosofía. Hablamos en relación, pues propiamente, ¿verdad?, a la metafísica, a la epistemología, a la estética, a la ética, a la lógica, la filosofía política, ¿verdad? La definición, pues, propiamente de mito, de religión. En el caso de la filosofía, bueno, recordemos, ¿verdad?, que decíamos que era esa especie de ciencia madre de la cual, pues, se desprendían, pues, casi todas las disciplinas que conocemos propiamente, ¿verdad?, hoy en día. Y bueno, pues, su definición propiamente es ese amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Las ramas que vimos, ¿verdad?, de las cuales, bueno, se compone, lo que viene siendo la filosofía, pues hablamos de la metafísica, la cual dijimos que es esa rama que se centra en el estudio de la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y, bueno, pues los principios fundamentales. Em, lo que es la epistemología, que es esa rama conocida también como del conocimiento, la cual estudia propiamente pues esas diferentes formas del saber, todas esas dinámicas mediante las cuales pues logramos lo que viene siendo el conocimiento. La ética que básicamente pues se dedica al estudio de la moral, de la virtud, del deber, de la felicidad. También, bueno, pues lo que es la estética, que, bueno, pues como de cierta manera su nombre lo dice, va a ser esa rama, ¿verdad?, que estudia propiamente, pues todo lo relacionado a lo que viene siendo pues la belleza, ¿verdad? Todo lo hermoso, intentando dar, bueno, pues con su significado la lógica que, bueno, propiamente va a tratar pues, de enfocarse, ¿verdad?, en todos esos, procedimientos formales, racionales del pensamiento. Y, por último, pues, lo que viene siendo la filosofía política, que, bueno, pues, esta se va a dedicar, como su nombre lo dice, al estudio, pues, teórico de esas relaciones entre los seres humanos en sociedad, todo lo relativo, pues, al poder, al gobierno, ¿verdad? Estas pues van a ser la parte de lo que viene siendo
las ramas de la filosofía. Y en cuanto, bueno, pues a la definición del mito, ¿qué definimos por mito? Que hablamos en torno pues a esta definición, ¿verdad? Que eran todo ese tipo de pensamientos, ¿verdad? En la cual, pues, los hombres, antiguos se valían para bien de poder explicarse el porqué de las cosas, que eran esas narraciones acerca del origen de, todos los fenómenos que veían ellos en la naturaleza. Y bueno, pues, que incorporaban, situaciones fantásticas o imaginarias, ¿verdad? Em, Esto, pues, se utilizaba para bien de poder expresar, pues, toda la naturaleza que ellos veían. Y la parte de la religión, bueno, pues, que a lo largo de la historia, hemos visto, ¿verdad? La fe y la religión, pues, son una parte importante de la sociedad. Entendemos por religión a todo ese conjunto organizado y estructurado, pues, de creencias de carácter, pues, generalmente místico y espiritual, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el siguiente tema fue que empezamos a conocer a los principales filósofos, ¿verdad? Hablamos con los filósofos antes de Sócrates, los llamados presocráticos, y también pues vimos, ¿verdad?, a los que fueron posteriores a igual a Sócrates. Entonces, aquí lo más importante que ustedes necesitan definir es digamos, la parte importante de cada uno de estos filósofos. Por ahí hicimos una actividad en la cual tuvieron que investigar, ¿verdad? ¿Qué filósofo es el que más les llamaba la atención en el foro? Si recuerdan por ahí en la participación en el foro, bueno, pues ustedes tuvieron que investigar, pues, cuál era el principal ideología que les llamaba más la atención, pues, de ese filósofo. Asimismo, en la presentación que por ahí les compartí en este tema de la filosofía presocrática y clásica, bueno, pues también hemos definido las características más importantes de cada uno de los filósofos. Por ejemplo, aquí se los he resumido, les puse, bueno, Tales de Mileto, una de sus principales características, bueno, pues fue el primero en definir el llamado arjé. Y el arjé, bueno, pues, se acuerdan que era el que, definía, ¿verdad?, todo, ese primer elemento de las cosas, es ese origen o principio de, pues, de las cosas. Obviamente, Tales de Mileto, como todos sabremos, ¿verdad?, fue el primero que manifestó, ¿verdad?, ese tipo de raciocinio. Por consiguiente, bueno, pues por eso es que se le considera uno de los primeros filósofos. También por ahí estudiamos a Parménides, ¿verdad? Quien obviamente, bueno, pues aquí uno de sus principales, digamos, características o ideologías, pues nos decía él que el cambio es imposible, ¿verdad? Él decía que todo, pues nada se movía, nada cambiaba, ¿verdad? Entonces él definía, ¿verdad? Que todo era inmóvil, todo era eterno. Por su parte, Heráclito, pues era lo contrario, ¿verdad? Él decía que todo cambiaba, que todo estaba en un continuo y perpetuo devenir. Demócrito, pues una de sus principales fue el creador de esa doctrina llamada atomista, en donde, bueno, pues él define que el arjé, que es el principio de todas las cosas, pues es el átomo y el vacío. Sócrates, bueno, pues su principal aporte fue la mayéutica, su método denominado mayéutica. Recordemos que pues es uno de los grandes pensadores, ¿verdad? Donde, bueno, pues él definía la mayéutica como ese diálogo en donde pues se le motiva y se les ayuda, ¿verdad? A las personas a descubrir la verdad por sí mismas, ¿verdad? Entonces, por este tipo de método que él creó, pues es considerado el fundador de la educación. Entonces, aquí
Básicamente, este método es, a través del cual, pues, el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, pues, descubra, a sí mismo lo que viene siendo el conocimiento. Platón, él tiene, él aporta lo que se denomina anamnesis, en donde, bueno, pues él incorpora este término en donde nos dice, ¿verdad?, que según, el alma, ¿verdad?, el conocimiento es una forma de recordar lo que el alma, pues, de cierta manera ya sabía o que, pues, ha ido adquiriendo a través, pues, de lo que de cierta manera, bueno, pues, conocemos hoy en día, con el concepto de reencarnación. Entonces, él ya incorpora este tipo de conceptos, donde nos dice que el conocimiento es recordar lo que el alma ya sabe. Y Aristóteles, pues, una de sus principales aportes es, desarrolló la teoría, llamada de las 4 causas, en donde, bueno, pues, nos va indicando, ¿verdad?, que, todo lo que, existe, ¿verdad?, es debido a 4 causas, a una causa formal, que es, lo que nos dice, ¿verdad?, de qué forma o estructura tiene, pues, ese objeto, ¿verdad? Eh, en el caso de la causa material, bueno, pues, debe de estar hecho, ¿verdad?, o compuesto de algo. La causa llamada eficiente, que es, saber qué agente es el que produce pues, ese objeto, y la causa final, que es la que nos indica para qué función o meta cumple, pues, ese objeto el cual, es creado, ¿ok? Entonces, bueno, pues, hay un tip, deben de reconocer, pues, los principales, filósofos y, bueno, pues, sus principales aportes. En el caso de la filosofía medieval, hablamos en relación a bueno, vimos la introducción, hablamos con respecto a la filosofía helenística, que fue, básicamente, bueno, pues esa filosofía que se desarrolló cuando, bueno, pues muere Alejandro Magno, ¿verdad? Y bueno, pues este tipo de filosofía ya se introduce básicamente a lo que viene siendo, pues, a lo que es la Grecia antigua, y esto, pues, debido a esa inestabilidad política, bueno, pues, vemos que se centra en lo que es la búsqueda de la felicidad y la seguridad individual. Esto debido a que, bueno, con la muerte, ¿verdad?, de Alejandro Magno, bueno, pues, genera una crisis de identidad en los pensadores griegos, esto debido a, pues, ciertas influencias culturales de, Oriente que, bueno, pues, las tropas propiamente de Alejandro, pues, traen consigo, y esto, pues, genera una crisis de identidad en estos pensadores. Entonces, los nuevos filósofos, bueno, ya renuncian a los grandes sistemas que habían creado Platón, que había creado Aristóteles, y bueno, pues ya se concentran en proponer, pues, ciertos modelos éticos que, bueno, pues permiten al ser humano ser feliz y estar tranquilo. Y de ahí, bueno, pues se derivan lo que son las escuelas, sus representantes. Hablamos de la escuela del llamado estoicismo, en donde, decíamos que los estoicos, bueno, consideran que el ideal del sabio es, conseguir no necesitar nada ni a nadie para bien de poder alcanzar la felicidad en la vida, que por más mal que vayan las cosas, pues el estoico no debe de temer, pues ha alcanzado cierta imperturbabilidad en su alma, en su ánimo. En el caso del epicureísmo, bueno, pues aquí, eh, también esta es una escuela, su, principal, fundador, pues, fue Epicuro. Y bueno, pues, aquí él nos decía, ¿verdad?, que, el objetivo de la vida del ser humano, pues, debe ser el procurar, ¿verdad?, conseguir el placer, liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y, bueno, pues, también del miedo a su destino.
Hablamos también del cinismo. Y el cinismo, bueno, pues aquí su fundador fue Antístenes. Y bueno, pues aquí básicamente la característica de ese tipo de escuela, bueno, pues que los cínicos despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales y bueno, pues los lazos nacionales. Consideraban como virtud auténtica pues el poder vivir conforme a la naturaleza y bueno, pues valoraban más una vida más sencilla que algo refinado. Y bueno, pues la parte del neoplatonismo, quien, bueno, pues aquí vemos que es un conjunto de doctrinas y escuelas que, bueno, se renueva del pensamiento de Platón, interpretando pues especialmente esto desde una perspectiva religiosa, lo que da básicamente pie, ¿verdad?, a lo que es la entrada a la filosofía medieval, la cual vimos que es un tipo de filosofía que, bueno, nace cuando la cultura griega y romana pues empiezan a decaer y empiezan a surgir pues nuevas culturas cuya filosofía pues se van inspirando en la antigüedad para dar respuestas pues culturales y religiosas. Entonces aquí nace la teología dentro de los principales representantes que vimos, que estuvimos estudiando, pues fue, por ejemplo, San Agustín de Hipona, quien él hizo la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. San Anselmo de Canterbury también fue uno de los principales representantes, ¿verdad? Quien, bueno, pues él en su filosofía da a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas pues el ser supremo y bueno, pues él desarrolla lo que es la prueba ontológica. Aquí su enseñanza se basa en la meditación y consideraba que pues era por medio de este ejercicio que se podía justificar la existencia de Dios. Y bueno, pues también otro principal representante que estuvimos estudiando, Santo Tomás de Aquino, quien, bueno, él también estudió, ¿verdad? Él también trató de explicarse la existencia de Dios. Él también, por medio de su filosofía, explicó, ¿verdad?, la existencia de Dios de 5 maneras, las cuales se reunieron en las famosas 5 vías, ¿verdad? Las que llamamos las vías del el movimiento, las vías de la causa eficiente, de lo posible y lo necesario, de los grados de perfección y bueno, por la gobernanza del mundo. Esto también, bueno, ustedes lo hicieron y lo ejecutaron en una actividad que fue un cuadro sinóptico en donde, pues, básicamente, ¿verdad?, teníamos que reunir, pues, este tipo de temas. Por ahí a muchos les hice observación que complementaran su información, porque, bueno, pues, también son temas que, se van a estar viendo dentro de lo que es el examen parcial. Y bueno, y por último, hablamos en relación al tema de la filosofía renacentista, lo que fue la Reforma Protestante. Ya en la parte del Renacimiento, bueno, pues el concepto, ¿verdad? De la filosofía renacentista, que fue esa corriente de pensamiento a partir de la cual pues se produce ese cuestionamiento en torno a la posición ocupada por el individuo. Esto en pos de, obviamente, colocarlo en el centro del universo, ¿verdad? Em, Hablamos con respecto a Martín Lutero, que dijimos, ¿verdad?, que pues este fue un teólogo, fraile católico, quien desarrolló pues su obra llamada 95 tesis de las indulgencias, en donde básicamente él defiende pues esa vuelta a la esencia del cristianismo. Esto debido a que, bueno, pues se da cuenta, ¿verdad?, de que la iglesia en aquellos entonces pues vende lo que viene siendo estas, digamos, estos indulgencias que de cierta manera son una manera de perdonar, ¿verdad? O son, digamos, ese tipo de documentos en los cuales el obispo en turno, pues decía que el alma de una persona se podía salvar esto a cambio de un determinado precio. Obviamente, bueno, pues él se opone, ¿verdad?, a este tipo de obrar por parte de la iglesia de aquellos entonces y él defiende, ¿verdad?, que la misericordia de Dios pues se consigue, ¿verdad?, por medio de la fe y de las sagradas escrituras. Entonces él pues
de esta acción, ¿verdad?, de protesta frente a ese comportamiento y de las maneras, de aquellos entonces de la Iglesia Católica, bueno, pues nace ese calificativo de protestantes. Ya conforme va pasando, obviamente, pues todo lo que viene siendo la historia, vemos que lo que es el tema de la revolución científica, en donde, bueno, vemos ese cambio drástico en ese modelo de pensamiento que, bueno, tiene lugar allá en los siglos XV al XVII. Y bueno, pues vemos, ¿verdad?, que esto es fruto de esas nuevas ideas en materia de física, de astronomía, de biología, de química, ¿verdad? Vemos a grandes representantes como, por ejemplo, Galileo Galilei, quien es considerado el padre de la física moderna. Nicolás Copérnico, quien, bueno, pues él fue también un matemático físico y, bueno, quien reformuló a su manera la teoría heliocéntrica del sistema solar. También vimos por ahí a grandes escritores, tenemos a Francis Bacon, ¿verdad? Quien, bueno, pues una de sus obras por ahí importantes fue La Nueva Atlántida, en donde ya vemos conceptos, por ejemplo, de utopías, en donde, bueno, pues este concepto establece pues es para definir, por ejemplo, un plan, un proyecto, un sistema ideal de gobierno, ¿verdad? En el que, bueno, pues se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo, bueno, pues discurre de cierta manera sin conflictos y en armonía. Tomás Moro, ¿verdad? También define lo que viene siendo este concepto de utopía. Él también tiene una obra cumbre llamada propiamente Utopía, en donde también él plantea la posibilidad de crear un estado justo en la que todos sus habitantes, bueno, pues alcanzan la felicidad por la organización del estado que, bueno, pues cree que es la mejor y única forma de gobernar de una manera honesta. Tomaso de Campanella, que, bueno, pues él también fue un filósofo, poeta italiano. Y bueno, pues una de sus principales aportaciones y escritos fue la llamada La ciudad del sol, la cual, bueno, pues es una obra que habla sobre un nuevo orden religioso, político y social basado en la idea, bueno, pues de la monarquía cristiana universal. Y también vimos por ahí, por último, a un personaje llamado Nicolás de Maquiavelo, quien, bueno, pues fue también un representante, fue un político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano, y él tuvo una obra llamada El Príncipe, en donde, bueno, pues ahí él trataba, ¿verdad?, de poder, pues, dar de cierta manera indicaciones de cómo es que debía de llevarse a cabo el ejercicio del poder, no meramente como debiera de ser, sino más bien cómo es que él lo percibía, ¿verdad? Entonces, esta obra se dice que es una especie de manual de instrucciones sobre cómo debe de ejercer el poder, pues de una manera eficiente, pues cualquier gobernante. ¿Ok? Entonces, estos pues serían los temas importantes que ustedes deben de tratar. Em, para bien de poder repasar aquí la parte del examen parcial. Ahora bien, vamos a ver qué características debe de tener el ¿Qué características tiene el examen? Bueno, el examen abre hoy, ¿verdad? Hoy inicia el examen y cierra hasta el próximo lunes 24 en punto de las 23:59 horas. Es una evaluación que consta de 30 preguntas, es de opción múltiple, ¿verdad? Y bueno, pues la duración son 120 minutos, son 2 horas, ¿verdad? Se tiene 2 intentos para bien de poder presentar el examen. Entonces, importante, bueno, pues se recomienda que utilicen el Google Chrome para poder acceder a la plataforma y de ahí, bueno, pues poder ingresar al examen. Cualquier detalle que lleguen a tener, alguna anomalía, ¿verdad? De como que se les llega a congelar la pantalla, algún mensaje de error o el usuario sin acceso a la plataforma o error en la contraseña, por favor,
en ese momento repórtenlo, ¿verdad? Vía correo electrónico al correo que ven en pantalla, atención@ucnl.edu.mx, ¿verdad? Esto pues también si hay alguna falla eléctrica o suspensión de internet, que se le quede pues trabado el examen, ¿verdad? De preferencia pues adjunten una captura de pantalla que bueno pues demuestre que está ocurriendo ese detalle en el equipo, ¿verdad? Entonces, esas son las características para bien de presentar el examen. Y bueno, pues vamos ahora sí a pasar. No sé si tengan alguna duda en relación a estas características del examen hasta este momento para pasar a nuestra dinámica. ¿Todo bien? ¿Todo Sí, profe, bien? todo bien. Ok, gracias Ángeles. Sí, Perfecto, maestra, gracias. muy bien. Entonces pasamos a nuestra primer dinámica. En esta dinámica lo que quiero es que ustedes por medio del chat o por medio del micrófono vayan indicando cuál es la respuesta que consideran correcta. Lo he dividido por temas porque así fue como fuimos abarcando los temas de este primer parcial. Entonces, para bien de que puedan ir ustedes escogiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que consideren es correcta? ¿Sale? Entonces voy a empezar y ya sea que me anoten por medio del chat o bien que lo quieran indicar vía micrófono, vamos a empezar. Entonces en este primer tema vamos a ver nuestra primera pregunta en donde nos dice que es la rama de la filosofía que estudia la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. ¿Qué rama de la filosofía estudia la naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales? A ver, Ángeles nos dice que la metafísica. Vamos a ver. Vamos a hacerle caso a Ángeles. Así es. Aquí nos dice en sentido literal metafísica. Acuérdense, es más allá de la física y se refiere al estudio de los principios no físicos o materiales de las cosas. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es la rama de la filosofía dedicada al estudio de los procedimientos formales y racionales de pensamiento. ¿Qué rama es? La lógica, maestra. A ver, María y Montserrat nos dicen que la lógica. Perfecto, así es. Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice que es conocida como teoría del conocimiento y estudia las diferentes formas del saber. ¿Cuál se acuerdan que es? ¿Cuál de esas tres es? Conocida como teoría del conocimiento y estudia las diferentes formas del saber. A ver, Mar y Montserrat dicen que es epistemología. Muy bien, perfecto. Vamos a ver la siguiente. Se dedica al estudio de la moral, virtud y deber. A ver, Monse y Ángeles, ¿qué nos dicen? Ética, a ver. Así es, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Se dedica al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en sociedad. ¿Qué rama de la filosofía dijimos que estudia eso? ¿La ética, la epistemología o la filosofía política? Relaciones entre los seres humanos en sociedad. Filosofía política. A ver, Monse y por ahí también creo que Silvia nos dijo. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Rama que estudia el concepto de belleza. Ángeles, Montserrat, Mar dicen que es estética. Vamos a ver.
Así es, correcto. Vamos a ver la siguiente. Es un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad. Ese concepto, ¿cómo lo definimos? Mito, leyenda o religión. A ver, Ángeles, Silvia, Montserrat, todas concuerdan que es religión. Vamos a ver. Muy bien, perfecto. Vamos a ver este otro, narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. ¿Qué es? Bueno, todas concuerdan aquí que es mito. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Pues este tema, vamos a ver el siguiente. Facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. ¿Cuál es la facultad del ser humano que nos permite conocer las causas? Ángeles nos dice que es la razón. Vamos a ver. Así es, muy bien. Vamos a ver la última. Abrió paso a las preguntas y despertar en el hombre el hambre de verdaderas explicaciones. ¿Qué fue? A ver, vamos a ver. Muy bien, perfecto. Perfecto, pues el tema número 1 lo hicieron muy bien, excelente. Vamos a ver el tema número 2. A ver si vamos a pasarnos al tema número 2, en donde acuérdense que vimos a los principales representantes de cada escuela. Perdón, fueron los principales filósofos, los presocráticos y bueno, los que fueron posteriores a Sócrates. Vamos a empezar. Y nuestra primera pregunta nos dice que se convierte en el primero en definir que el arjé es el agua, que era el origen de todo. ¿Qué filósofo fue? Vale, nos dice Tales de Mileto. Vamos a ver. Muy bien. Ahora este nos dice que es el filósofo creador del método denominado mayéutica. ¿Quién fue? De él vimos un video. Ok. Vale, y Mar y Montserrat nos dice que Sócrates. Vamos a ver. Perfecto. Este filósofo incorpora el término anamnesis, que es un proceso del conocimiento que no consiste más que en recordar lo que el alma ha olvidado. ¿Quién fue? Monse nos dice que es Platón. Ángeles también. Platón. Mar también. Vamos a ver. Muy bien. Ahora la pregunta 4 nos dice que es el creador de la teoría de las 4 causas. Todo cambio tiene una causa, formal, material, eficiente y final. ¿Quién fue? A ver. Vale, Montserrat, Silvia, Ángeles nos dicen que es Aristóteles. Vamos a hacerles caso, a ver. Perfecto. Y este último nos dice que es el filósofo creador de la teoría atomista, donde define que el arjé está constituido por átomos y vacío. ¿Quién fue? A ver, Monse, Ángeles, Silvia. A ver, Silvia nos dice que es ¿quién? Demócrito. Ok, Demócrito, Monse y Ángeles. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Contestaron correctamente. Felicidades. Vamos a pasar entonces al tercer tema. Vamos a ver. Que fue el tema de la filosofía medieval. Y bueno, pues aquí vamos a ver si recordaremos
que es la definición de esa filosofía que se desarrolla a lo largo de Europa y el Oriente Medio, en donde nace la teología. ¿Cómo se llamó esa filosofía? A ver, Silvia nos dice. ¿Alguien más? Fue la filosofía medieval, renacentista o política. Ok, Silvia y Monse nos dice que es la medieval. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, ¿en qué centra su interés la filosofía medieval? ¿En la naturaleza? ¿En Dios? ¿En el hombre? Ángeles nos dice que en Dios. Silvia nos dice que en Dios. Vale también. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, en esta pregunta nos dice que es esa escuela de la filosofía medieval, la cual estaba basada en el rechazo a los bienes materiales, alejada de las pasiones y con autodominio del sufrimiento y el dolor. ¿Cuál de esas tres es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál escuela? Vamos a ver. A ver, Vali nos dice cinismo. Vamos a ver. Vamos a hacerle caso a Vali, que fue la primera que nos respondió, y si no, ahorita damos la siguiente. Error. Vamos a intentarlo nuevamente. Ángeles nos dice que es estoicismo. Así es, los estoicos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, la siguiente pregunta nos dice que es esa escuela la cual recomendaba el cultivo de la amistad y la indiferencia ante los dioses. ¿Quién se acuerda por ahí? A ver, vamos a ver. Ángel, epicureísmo. Perfecto. Ahora, este representante vincula la razón y la fe. Fue uno de los representantes de la filosofía medieval quien vincula la razón y la fe. ¿Quién será? Silvia nos dice que es San Agustín. ¿Quién más? A ver, vamos a hacerle caso a Silvia. Perfecto. Muy bien. Ahora el siguiente es el autor de las 5 vías para el conocimiento de Dios. ¿Quién es? ¿Quién se acuerda? Silvia nos dice que es Santo Tomás. Muy bien. Y ahora, este representante dio a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo perfecto. ¿Quién fue? Aquí nos dice Ángeles que fue San Agustín. A ver, vamos a ver. Error. Vamos a ver quién más nos dice. Vamos a intentarlo otra vez. Montserrat nos dice que es San Anselmo. Así es, San Anselmo de Canterbury. Y esta, bueno, es una escuela en donde considera que la única preocupación de los hombres deben ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién dijo? Estoicos, dice Montserrat. A ver, vamos a ver, Monse. Vamos a intentarlo nuevamente. No, no hay escepticismo ahí. Hay estoicismo, que bueno, esa no es, cinismo y epicureísmo. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver, Ángeles.
Así es. Y esta es escuelas cuyas ideas de Platón fueron llevadas al terreno de la religión. ¿Cómo se llamó? Pues estamos hablando de Platón, pues ya viene ahí la respuesta. Así es, neoplatonismo. Y bueno, pues en la época medieval, ¿cómo se les consideraba a la mayoría de los filósofos? Vamos a ver, aquí nos dicen en el chat, teólogos. Así es, perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar entonces al siguiente y último tema, el cual va a abarcar nuestro examen. Vamos a ver, es el de... Ok, permítame tantito aquí nada más compartirlo. Compartir. Muy bien. Ok. Entonces empezamos con el tema 4 que habló en relación a la filosofía renacentista y la reforma protestante. Y bueno, pues aquí nos dice que es la corriente del pensamiento que fue comprendida en el periodo del 15 al 16, a partir de la cual los filósofos se centran en el llamado antropocentrismo. ¿Cómo se llamó? Es el nombre, el título del tema que vimos. ¿Se acuerdan? A ver, aquí nos dicen renacentista. Vamos a ver. Muy bien. ¿Quién fue ese teólogo y fraile católico autor de las 95 tesis sobre las indulgencias? Monse nos dice que fue Martín Lutero. Vamos a ver. Ok, muy bien. Aquí nos dice que fue un cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida. Y nace a finales del Renacimiento. ¿Cómo se le llamó a ese cambio drástico? Cuando se habla de un cambio drástico, inmediatamente ya lo es sinónimo de, como dice Mar. Mar está en lo correcto. Revolución. Acuérdense, cambio drástico siempre es revolución, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y aquí nos dice que es considerado el padre de la física moderna. ¿Quién es? Nos dice Monse Ángeles Galileo. Vamos a ver. Así es. Este otro representante es autor de la obra El Príncipe, el cual es una especie de manual de instrucciones sobre cómo ejercer el poder de manera eficiente. A ver, aquí nos dicen que fue Maquiavelo. Perfecto. Y aquí nos dice cómo se le denominan a los seguidores de la doctrina luterana. Monse, ¿cómo nos dice? Protestantes, Silvia, protestantes. Muy bien, a ver. Perfecto. Número 7 nos dice que es un plano sistema ideal de gobierno en el cual se concibe una sociedad perfecta, justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. ¿Cómo le llamamos a eso? Ahora sí, se le llama utopía. ¿Ok? Este nos dice que fue un político, teólogo, humanista, escritor, autor de la obra cumbre Utopía. ¿Quién fue? A ver, vamos a ver. Tomás Moro, perfecto, muy bien. Bueno, pues aquí les comparto. eh, Lograron completar este tema y bueno, pues aquí lograron descifrar aquí la imagen escondida, que bueno, pues como ven, es una obra muy importante de ese periodo, ¿verdad? En donde, bueno, pues vemos la llamada creación de Adán, la cual es esa decoración que se encuentra en la Capilla Sixtina y realizada, bueno, pues por Miguel Ángel Buonarroti. ¿Sale? Perfecto, pues muy bien contestado.
Entonces, básicamente, como les comento, guiándose por medio del temario y de las actividades que realizaron en lo que fue estos temas, recuerden repasar también esas actividades que desarrollaron, los cuadros sinópticos, el esquema, ¿verdad? Eso también les va a ayudar a ustedes para bien de que puedan repasar estos temas y bueno, pues también así como lo vimos aquí, ¿verdad? En el cual, bueno, pues hicimos un breve repaso de todos estos temas que va a comprender, pues básicamente lo que viene siendo el primer examen parcial, ¿ok? Entonces, no sé si tengan aquí alguna duda, que esté todo claro, ya nada más para que ustedes pues le den una leída a los temas que puedan repasar. Entonces, bueno, pues nada más les encargo por ahí que se programen, que agenden la presentación de su examen. Y bueno, pues cualquier duda, como quiera, lo seguimos viendo en la plataforma. Muchas gracias por su participación. Les deseo mucha suerte en el examen. Lean muy bien las preguntas para que contesten correctamente. ¿Sale? Gracias. Que sigan pasando bonita noche. Gracias, hasta luego.